Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día, por tu presencia en medio nuestro, por tu palabra que ahora vamos a estudiar juntos. Gracias, Señor. Ata y reprende todo lo que sea contrario y que solo el Espíritu Santo tenga el control de todo cuanto aquí se haga y todo cuanto aquí se diga. En el nombre de Jesús. Amén. Aproveche, salude al que está cerca de usted. Dígale, oh, Dios te bendiga, oh, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, oh, qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Recuerden, solo saludos. No se den direcciones ni número de teléfono. Vamos a la palabra, Evangelio de Marcos, capítulo 9, y vamos a comenzar en el versículo 2. Marcos, capítulo 9, comenzando en el versículo 2. Vamos a leer todo el relato que nos da Marcos sobre la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les habló que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. En otras palabras, guárdenme el secreto. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Vamos a desmenuzar un poquito esto que acabamos de leer, cómo el Señor de 12 escoge solamente 3 para hacerlos partícipes de una experiencia gloriosa. Algo que los espantó, se quedaron sin habla. Pedro, cuando habló, pues no sabía lo que estaba diciendo. Así que tomó 3 discípulos de 12 y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y la pregunta, naturalmente, ¿por qué si eran 12, escoge solo a 3? ¿Hace el Señor acepción de personas? Para que usted piense. Porque a veces en las iglesias hay personas que se quejan de que algunos creyentes en la iglesia tienen ciertos privilegios que no tienen los demás.
Pero recordemos que el que administra y dirige la iglesia se llama Jesucristo. Y Él conoce los corazones. Sabe quién está preparado, quién no está preparado. Todos somos miembros de la familia de Dios, pero hay hijos maduros y hay hijos que todavía están apenas comenzando a madurar en las cosas espirituales. ¿Me están entendiendo? ¿Sí me entienden? Amén. Entonces, a ciertas personas no se le puede confiar ciertas cosas que en vez de hacerles bien, les pueden hacer mal. Entonces, a algunos creyentes el Espíritu Santo le tiene que ir dando poquito a poco para que lo puedan digerir. Sí, tienen cara de estar entendiendo. Qué bueno, qué bueno. Todos eran discípulos, pero no todos estaban preparados para una experiencia espiritual como la que ellos iban a presenciar. Por ejemplo, Pedro, quizás el hecho de que aquella confesión que él hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquello fue una revelación del Espíritu Santo acerca de Jesús, pues ya estaba más preparado. Juan era aquel discípulo que siempre procuraba estar cerca del Señor. Y Jacobo, hermano de Juan, era un hombre muy espiritual también. Así que como que estos tres estaban más preparados para tener esta experiencia. Jesús les iba a revelar algo tan sublime que les pidió que no lo revelaran a nadie hasta que Él hubiera resucitado. ¿Por qué no decirlo? Por ejemplo, ¿por qué no decirlo a los otros 9? ¿Por qué no decirlo a...? Porque muchos de los apóstoles eran casados. ¿Por qué no decírselo a las esposas? Compartirle algo tan tremendo. No sabes lo que me pasó. Pedro diciendo a la esposa, pues Pedro era casado. Tenía suegra, tenía que tener esposa. Tú no sabes, mira, el Señor nos llevó a un monte alto. Pero el Señor dijo, no se lo digan a nadie. ¿Y qué si la esposa de Pedro era chismosa? Oiga, ¿cuántas tumbas conocemos? Las iglesias están llenas de tumbas. El problema es que no están cerradas, están abiertas. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas personas dicen, no se preocupe, yo soy una tumba? Y después uno descubre que la tumba no estaba cerrada, porque muchísimas personas se enteraron. ¿Conoce usted alguna tumba abierta en la iglesia? ¿O acaso es usted una de las tumbas abiertas? Por si las moscas, no te digo nada. El mismo Señor se reservó este secreto solamente para Él. Y de 12, 3, porque era los más en que Él podía confiar. ¿Seremos nosotros capaces de ser tenidos en cuenta por el Señor para hacernos partícipes de experiencias tan sublimes? ¿Quisieras tú que el Señor te revelara cositas? En primer lugar, tienes que vivir una vida en santidad. Tienes que serle fiel a Dios. Tienes que ser una persona leal. Tienes que ser amigos del Señor
como los tres, capaces de guardarles un secreto. Él es nuestro amigo. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo es nuestro amigo? Y él mismo dijo, ya no le llamaré discípulos, sino amigos, le dijo a los discípulos. Qué lindo saber que el Señor es nuestro amigo. El Himnario de Gloria tiene varios signos que hablan acerca de Jesús como nuestro amigo. Himnos preciosos, una letra preciosa. No hay otro amigo como Cristo, etcétera, etcétera. Él es nuestro amigo. Ahora, ¿somos nosotros sus amigos? No contestes rápidamente, sino medita. ¿Te sientes tú amigo del Señor? ¿Te sientes tú amiga del Señor? Puedes estar seguro, puedes estar segura que el Señor puede confiar en ti, como confió en aquellos tres, de tal manera que te puede llevar a una cumbre y transformarse y llenarte de su gloria, y tú ser capaz de guardarlo en tu corazón, como María cuando el ángel le dijo que iba a concebir. Dice el Evangelio que ella guardó en su corazón aquello, no lo divulgó. Era algo entre Dios y ella. Aleluya. Dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de portarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Lo voy a repetir. Dije la cita. ¿Usted estaba atento? ¿Cuál es la cita? Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de portarse amigo. Uno puede jactarse, yo tengo muchos amigos. Yo toco la puerta y me abren rápido y me resuelven y me ayudan. Y ahí están siempre. ¡Qué bueno! Pero tus amigos pueden contar contigo como amigos de ellos. Tiene que haber reciprocidad. El Señor es nuestro amigo. Aleluya. Jesucristo es nuestro amigo. Es tu amigo. Pero Él puede contar con que nosotros somos sus amigos. Fieles. Capaces de guardarles secretos. ¿O somos chismosos? Aleluya. Vamos ahora nuevamente a la Escritura. Este es el relato de Marcos. También lo tiene Mateo y Lucas. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Cuando dice transfiguró, aquel Jesús que ellos conocían comenzó de pronto a resplandecer. Y no solamente la ropa comenzó a ser blanca, 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 tan blanca que ningún lavador en la tierra la podía hacer tan blanca. Pero Mateo dice que su rostro comenzó a resplandecer como el sol. En otras palabras, el Señor comenzó a mostrarles a ellos quién es Él de verdad. Tomó un cuerpo humano, pero seguía siendo Jesús el divino, lleno de la gloria del Padre. Dejó esa gloria para venir a este mundo por amor a nosotros. Y le mostró a ellos, este soy yo en realidad, lleno de la gloria de Dios. Aleluya.
Ese es nuestro Dios. Y Él está a la diestra del Padre en el cielo intercediendo por nosotros. El Cristo divino. Regocíjese. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. El versículo 4 es muy importante para nosotros, hermanos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Moisés fue primero que Elías. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. La Biblia nos dice que el ángel del Señor tuvo que luchar con el diablo por el cuerpo de Moisés. El diablo quería mantener el cuerpo de Moisés para que el pueblo se prostituyera adorando a aquel cuerpo muerto. Pero el Señor lo escondió. Así que el diablo no pudo. Ok, estamos hablando del cuerpo. Pero Moisés, una vez que murió, pasó a estar con el Señor. Después Elías, que no vio muerte, fue llevado al cielo directamente. ¿Usted conoce la historia? No tengo que hacérsela. Estos dos personajes para el pueblo de Israel han sido lo máximo. Siempre cuando el Señor estaba enseñando, allí estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, para decirle, pero Moisés dijo de esta manera, contradiciendo a la enseñanza del Señor. Nosotros no somos discípulos tuyos, somos discípulos de Moisés. Y así le decían a los discípulos del Señor, ustedes son discípulos de Él, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y Elías, ellos lo estaban esperando antes que viniera el Mesías. Por eso los mismos discípulos le preguntan acerca de esto, ¿no? Y el Señor le dijo, Elías ya vino, Elías va a venir, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hablaban ellos con el Señor? No lo sabemos. Pero estaban conversando con Él. Esto quiere decir que cuando uno muere, no termina todo como algunas personas enseñan. La Biblia habla claramente que hay una eternidad que uno tiene que pasar en un lado o en el otro. Pero que nunca vamos a desaparecer. O bien estaremos en el cielo o bien en el infierno. Pero uno sigue existiendo. Elías y Moisés siguen existiendo. Y aquí el Señor lo reveló. En esta experiencia que le mostró a los discípulos, allí estaba. Son muchos los teólogos que piensan que en lo que dice en el libro de Apocalipsis, cuando los dos testigos van a venir, ya en la gran tribulación, que los dos testigos van a ser Moisés y Elías. Moisés vio muerte física, Elías no. Otros creen que es Elías y ¿cuál fue el otro que fue llevado al cielo? A ver, Enoc, séptimo de Adán. Y que tienen que venir para ver muerte física, por cuanto Hebreos dice en 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Bueno, eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero lo cierto es que esta plática que tuvieron ellos con el Señor delante de aquellos testigos tiene que haber sido algo sumamente importante. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Él estaba preocupado en su mente que estaba divariando por lo que estaba presenciando, preocupado porque el Señor y Moisés y Elías tuviera donde guarecerse del sol, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra
Y desde la nube una voz que decía, ¿qué decía? Hay una segunda vez que esto sucedió. O una primera vez y esta es la segunda. En el bautismo del Señor. ¿Se acuerdan? En el bautismo del Señor. Este es mi hijo amado. A él oí. Y después aquí, Pedro, Jacobo y Juan vuelven a oír las mismas palabras. Oiga, qué experiencia aquella. Posiblemente por eso Juan, en Juan 1:14 dijo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Dígalo conmigo. Jesucristo es el Señor. Dígalo alto. Jesucristo es el Señor para que tiemble el infierno. Aleluya. Él es el Señor. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo. Diga qué dice a continuación. A nadie consigo, sino a Jesús solo. Aquellos tres eran judíos, que habían tenido a Moisés muy en alto, también a Elías. Pero en esta experiencia, ellos entendieron que superior a Moisés y superior a Elías, Jesucristo es el único. Y esto lo debemos tener en cuenta, hermano. Hay personas que endiosan a otras cosas y se llaman cristianos. Estaba oyendo hace poco, el miércoles precisamente, estaba oyendo una emisora católica. Hablaron fuerte, el que estaba hablando hablaba muy fuerte en contra de los musulmanes, lo que están haciendo en Europa, cómo los musulmanes se están cogiendo Europa, y aquí en Estados Unidos. Y él estaba diciendo que la Europa católica, los Estados Unidos católicos, y decía él, yo no quiero que venga aquí ningún traficante, aunque sea católico, ningún esto, ningún otro, no los quiero aquí, porque vienen a hacer daño, etcétera, etcétera. Y ahora, el católico practicante, el católico fiel, bienvenidos a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo lo estaba oyendo y fui al banco. Cuando regresaba, estaba hablando y estaba recibiendo llamadas. Y para despedirse dijo, ¡viva Cristo Rey! ¡Y viva la Virgen de Guadalupe! Bueno, cuando ellos se dieron cuenta, Moisés y Elías habían desaparecido, pero quedaba Jesús. Métete eso aquí en la mente. El único Señor se llama Jesucristo. Nadie más. No se puede poner a nadie, no solamente sobre Jesús, sino al lado de Jesús. El Señor es Él. Al que hay que adorar es a Él. Al que hay que servir es a Él. Y solo a Él. Porque Él es el Señor. Y dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando usted dice Jesús es el Señor, es una revelación que le está dando el Espíritu Santo a su espíritu, de que Jesús es el Señor y no hay otro Señor ninguno, llámese como se llame. Solo Él tiene que recibir la gloria, la honra, la alabanza, y solo ante Él debemos postrarnos. Si te enseñaron otra cosa, te enseñaron mal. Una de las cosas que le enseñan
A los católicos es lo siguiente, y iglesias tradicionales también que no son la católica, que el Señor necesita ayuda para que intercedan por nosotros. Ahora van a canonizar 3 niños mártires en México. Van a ser elevados al altar para que se les pueda pedir. La Biblia nos enseña claramente, hermano. El Señor Jesús con su sangre nos abrió, Él, a nosotros, como hijos de Dios, un camino nuevo y vivo, dice la epístola a los Hebreos, que conduce directamente ante el trono de la gracia. Y cuando nosotros clamamos al Padre en el nombre que tiene méritos delante de Él, en el nombre de Jesús, Padre, te pido, esa petición está subiendo directamente a través de ese camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió a través de su sangre, y llegamos directamente al trono de la gracia, y el Padre escucha nuestro clamor y nos contesta. Es que el Señor no le niega nada a su madre. Así les han enseñado. No es necesario, hermano. María, mire, busquen los evangelios. María, desde el día de Pentecostés, desaparece en los evangelios. Ella tuvo un papel importantísimo, cumplió su papel como madre, hizo su papel, pero cuando pasó a la eternidad, su trabajo aquí terminó. Pero el de Jesucristo sigue por la eternidad. ¿Estamos claros? ¿Cuántos están claros? ¿Por qué veo tantos lugares oscuros? ¿Dónde se nos aclaran las ideas? En la revelación de Dios que está escrita aquí. Lea la Biblia, estudie la Biblia, guárdela, almacénela, y debe permanecer rumiándola. Lo que usted almacenó, rumiarlo. A ver si me entienden. Los animales rumiantes guardan alimento adentro y después van sacando. Por eso usted ve las reses, los camellos, están rumiando. Nosotros almacenamos la palabra y después la estamos meditando, repasando. Oh, la Biblia dice así, para que no nos engañen. ¿Dónde me quedé? Después vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Pedro estaba preocupado porque el sol estaba castigando a Jesús, a Moisés y Elías. Se llevó a Moisés y Elías, pero le mandó una nube a Jesús para que lo cubriera. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y parece que el Señor no confió en vano en ellos, porque nunca los revelaron, ni siquiera a los 9. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito
como está escrito de él. Creo que es Mateo donde dice que ellos entendieron que el Señor Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu o en el espíritu de Elías. Estaba cumpliendo la profecía tanto de Malaquías como en Isaías capítulo 40. Que el siervo de Jehová vendría a preparar el camino para el Señor, para cuando el Señor viniera. Y fue Juan el Bautista quien preparó los corazones de los israelitas para recibir al Señor Jesucristo como el Mesías. Desgraciadamente no todos, pero sí un buen número de judíos creyeron que Él es el Mesías. Aleluya. Después, hermanos, sigue hablando tanto Mateo como Marcos como Lucas de lo que pasó a continuación cuando ellos bajan del monte. Aquí voy a terminar. Cuando ellos bajan del monte, ¿sabe usted lo que se encontraron? Se los voy a decir porque no lo han leído nunca. Ellos se fueron con el Señor a un lugar que los 9 no sabían. El Señor se los llevó al monte de la Transfiguración. ¿Cuánto tiempo pasaron en el monte de la Transfiguración? No lo sabemos tampoco, posiblemente horas. Pero cuando ellos descienden, se encuentran una multitud, y en la multitud están los 9. Hay un muchacho endemoniado. Los 9 trataron por todos los medios de echar fuera el demonio de aquel muchacho, pero no pudieron. El demonio no les hizo caso hasta que llegó Jesús, que reprendió a los 9 por su incredulidad. Aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros, por eso no quiero pasarlo por alto. Hay tiempo de estar en un éxtasis, a solas con el Señor. Y cada cristiano debemos buscar un tiempo solos para estar a solas con Él. Hay un himno muy antiguo, a solas al huerto yo voy, cuando... ¿Alguien lo sabe aquí? A solas al huerto yo voy, para la floresta, para oír su voz. ¿No lo sabe? Ya me di cuenta porque solo saben coritos, nada más que coritos. Todo creyente debemos tener un lugar secreto para estar a solas con el Señor, aún estando rodeado de personas. Un retiro personal para estar en un éxtasis con Él, contemplando su hermosura. Pero esto no debe durar horas, menos días. Hay creyentes que quieren estar retirados todo el tiempo. Y eso pasó en la Edad Media, cuando aquellos monjes, para no ser tentados, se iban al desierto, se iban a cuevas, se encerraban. No querían ver a nadie que los contaminara. Y se olvidaron que el Evangelio se nos entregó a nosotros para pregonarlo, para predicarlo, para buscar a los perdidos. No podemos encerrarnos. El problema de las iglesias, que se encierran en el grupo que tienen. Hay una iglesita muy antigua por la Seville. Teníamos aquí un matrimonio que yo conocí en el sendero, después pasaron aquí con nosotros.
personas muy lindas. Ella la conocimos en el sendero. Él era un impío, después él se convirtió. Y ella procede de esa iglesita y ella nos contaba. Un pastor anciano que fundó esa iglesia y tiene un grupito y no quieren gente nueva. No. Somos una familia que nos sentimos bien, nos conocemos todos. Y la pasamos entre nosotros, pero ¿para qué le cuento? ¿Y los perdidos? Ay, no, porque no sabemos quién van a venir. Jesús vino a buscar a los perdidos. Y envió a los discípulos a buscar a los perdidos. Y nos envía a nosotros a buscar a los perdidos. Así que tenemos como creyentes que tener tiempo para estar en éxtasis con el Señor, pero no perpetuamente, porque hay que descender del monte para buscar a aquellos que están yendo directamente al infierno. ¿No entendieron nada o qué? La iglesia no puede estar en retiro espiritual todo el tiempo, hermano. El creyente no puede estar, bueno, si son creyentes flojos, que salgan otros, que hablen otros. Los pastores deben hacer eso, los líderes deben hacer eso, los diáconos deben hacer eso. Yo no. Porque soy muy tímido, soy muy tímida. ¿Y si alguien no te hubiera hablado a ti, qué hubiera pasado? Repito, y si alguien no te hubiera hablado a ti, ¿qué sería de ti? Y Jesús dijo, da de gracia lo que de gracia recibiste. Si a ti te hablaron, te sembraron la semilla, esa semilla germinó. Ahora eres un cristiano, una cristiana, tienes deber de sembrar también semillas para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad que los hará libres. Así que estos 3 discípulos tuvieron un éxtasis con el Señor en el monte de la transfiguración, pero Jesús les dijo, vámonos, es tiempo de trabajar. Él sabía lo que estaba pasando allá, aquella multitud, los 9 discípulos, por eso él no los llevó. Estaban más fríos que la pata de un muerto. Y como dice mi hijo Juan, aterricé. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.